traducción bíblica. Vamos en este momento a ver la lección número 1, que lleva como título Evangelismo y Agricultura. Para eso vamos a estar ahondando un poco más en el texto concerniente a esta lección, el cual encontramos en Mateo, capítulo 9, verso 36. Vamos a leer desde el verso 36 hasta el verso 38, y dice así: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ahondar un poco más, a desmenuzar un poco más este texto de la palabra del Señor. Y en este texto de Mateo 6, en el verso 37, podemos encontrar algo muy importante, y está en esta expresión: Jesús vio multitudes. Recordemos que más adelante se nos dice también que la mies es mucha. Lo primero que aprendemos de este texto de la palabra del Señor es que nosotros debemos aprender a ver, a mirar como Jesús lo hizo. Jesús no vio escasez de almas, de personas. Jesús vio multitudes. Jesús vio oportunidades para llevar la palabra de Dios. Asimismo, nosotros debemos de ver esas oportunidades de predicar la palabra de Dios, de ver puertas abiertas, de ver almas para ganar para el reino de los cielos. Nosotros no, en ningún momento debemos pensar ni sentir que las almas están escasas. Muchas veces escuchamos esas expresiones: no, es que no hay almas, es muy duro ganar almas, pero es que a quién le predico, no hay quién, no hay a dónde. No, debemos ver como Jesús vio. Jesús vio multitudes. Lo otro que nos enseña este texto de la palabra del Señor es que debemos sentir como Jesús sintió. Primero, ver como Jesús vio. ¿Qué vio Jesús? Multitudes. Segundo, debemos sentir como Jesús sintió. ¿Qué sintió Jesús? Sintió compasión. Aquí encontramos una de las definiciones de compasión, y se nos dice que la compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Se dice que es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. En otras palabras, la compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento de la otra persona, a producir bienestar en aquella persona que está sufriendo. La pregunta es: nosotros como sembradores de la palabra de Dios, como evangelistas, como hijos de Dios, ¿cuál es el sufrimiento que nosotros queremos evitar en las personas? Pues el sufrimiento que nosotros queremos evitar es el sufrimiento eterno. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de que las personas, cuando parten a la eternidad, se tienen que enfrentar a un sufrimiento eterno, eso nos hace movernos, eso nos hace sentir compasión por esas almas y a la vez evangelizarlas, llevarles la palabra de Dios, que conozcan a Cristo, que conozcan al buen pastor. Entonces, ya hemos visto 2 puntos en este texto de Mateo 6, 37, 38. Primero, debemos ver como Jesús vio, ver oportunidades, ver almas para ganar. Y lo otro, el sentimiento que tuvo Jesús, tener compasión. Sigue diciendo el texto: Él tuvo compasión, ¿por qué? Dice que las vio como ovejas que no tenían pastor, las vio desamparadas y dispersas. ¿Qué es desamparada? Una persona desamparada es aquella que no tiene amparo, que no tiene la ayuda ni la protección que necesita. También dice que las vio dispersas, o sea que estaban separadas, que estaban divididas del redil. Una definición que me gustó mucho que encontré de la palabra dispersa es que se refiere a la persona que no está demasiado concentrada, porque reparte su atención, su actividad, sus esfuerzos entre varias cosas a la vez, de forma
desordenada. Y eso mismo vemos hoy en día en las personas. Están desamparadas, no tienen amparo, no tienen la ayuda, no tienen la protección que ellos necesitan, y por eso vemos que las personas corren de un lado para el otro buscando ese amparo, buscando esa protección en agüeros, en ritos, en el brujo, en el alcohol, en la drogadicción. Están dispersas, están divididas, están concentradas en tantas cosas materiales, pero menos en las espirituales. Podemos decir que este texto nos habla de ovejas. Hay ovejas dispersas por los afanes de la vida, perdidas. Son ovejas, pero todavía no lo saben, están heridas, no tienen un rebaño, no tienen un pastor, y nuestra labor es traerlas, traer esas ovejas al redil para que tengan al buen pastor, para que conozcan al buen pastor, al Señor Jesucristo. Lucas 10:6 nos está hablando que dice: sino id antes a las ovejas perdidas. Mire, hay ovejas, pero están, ¿qué? ¿En qué estado están? Perdidas. Dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigue diciendo Mateo 6:37-38 de la siguiente manera: entonces dijo a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos? ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Nosotros somos discípulos de Jesús y esa palabra es para nosotros. Y dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Una vez más vemos cómo Jesús afirma que la mies es mucha, que el trabajo es mucho, las almas son muchas, pero nos encontramos con un pero: los obreros son pocos. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hoy en día, si hay tantas iglesias, hay tantos pastores, por qué la palabra de Dios dice que los obreros son pocos? Pues nosotros en Juan 10, del 11 al 16, podemos encontrar que el buen pastor es el Señor Jesús. Pero también ahí nos está hablando de que no todos son pastores, sino que hay muchos asalariados que solamente buscan a las ovejas por conveniencia, no las cuidan, no cuidan de ese rebaño como Jesús quiere que las cuiden, sino que están buscando un bien común. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podemos encontrar en Mateo 28 la gran comisión. La pregunta es: ¿quién debe cumplir la gran comisión? ¿Será que solamente la debe cumplir el pastor? ¿Será que solamente los del comité de evangelismo son los encargados, son los responsables de ir a llevar la palabra de Dios, de cumplir lo que dice Mateo 28:19? No. Todo creyente nacido de nuevo tiene que cumplir Mateo 28:19, que es llevar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, predicar la palabra de Dios. Y eso se debe a que también haya mucha escasez de obreros, porque muchos creyentes dentro de nuestras congregaciones solo han delegado esa labor, o piensan que esa labor, que la gran comisión solamente la tiene que ejecutar el pastor o los líderes de evangelismo, y de esta manera escasean los obreros. Nos sigue diciendo Mateo 6:37-38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No solamente es orar para que Dios levante pastores o evangelistas, sino para que todo cristiano sea activado y para que cumpla la gran comisión, para que se levanten de sus sillas y prediquen el evangelio en esa tierra que Dios les ha dado para poseerla. ¿Cuál es esa tierra? Y lo veíamos en esta lección número 1. Esa tierra que Dios nos ha dado para poseerla es el lugar donde nosotros nos encontramos, es nuestro entorno, ya sea el trabajo, el estudio, el vecindario, el lugar, donde quiera que nosotros estemos, nuestro entorno es a la tierra para nosotros tomar posesión y sembrar la palabra de Dios. Aquí en las diapositivas que se les mandó, pues podemos encontrar como un resumen de la lección número 1.
donde encontramos que la primera profesión que ejerció el ser humano fue la agricultura. A Adán y a Eva recordemos que les fue entregado el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrasen, para que lo cuidaran y también para que se beneficiaran de él. Encontramos también que el pueblo de Israel, repetidamente Dios les dijo que heredara la tierra prometida, refiriéndose a la tierra de Canaán. En Deuteronomio 3:20 encontramos el texto que dice de la siguiente manera: hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Cada uno de nosotros como evangelistas, porque todos nosotros somos evangelistas, llamados a ser evangelistas. Evangelista no es el que tiene el título de evangelista, no. Todo hijo de Dios debe ser un evangelista, debe de compartir las maravillas de Dios. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra: de gracia recibimos, demos de gracia. Dice que todo evangelista debemos de tener claro de que hemos recibido una tierra para heredar, y como ahorita lo decía, es ese lugar, es ese entorno donde nosotros nos encontramos. Quizás no podemos ir a las naciones, no podemos hacer un recorrido mundial para llevar el evangelio, pero sí podemos evangelizar nuestro entorno, nuestro vecindario, nuestro hogar, nuestra familia, en el colegio, en la universidad. Ahí debemos estar sembrando la palabra de Dios. Encontramos también en la lección número 1 la importancia de la agricultura, y se nos dice que la agricultura es esencial para la conservación de la vida humana o de cualquier otra especie. Yo creo que todos hemos sido conscientes cuando han habido paros en nuestro país y no se pueden transportar los alimentos que sacan de allá de los campos, cómo sufrimos todos con la escasez de alimento. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en el campo no se siembra? ¿O qué pasa si esos frutos del campo no llegan a la ciudad? Pues sufrimos mucho, ¿verdad? Como lo decía antes, lo hemos podido comprobar cuando hemos enfrentado esos paros. Y la pregunta también en relación es, ¿qué pasa si en la iglesia no se siembra la palabra de Dios? Pues la iglesia sufre, la iglesia tiende a menguar, la iglesia tiende a ser raquítica porque no se está sembrando la palabra de Dios. Entonces, así como es de importante la siembra en el campo, asimismo es importante el evangelismo en la iglesia, porque el futuro de la iglesia está asegurado es en el cosechar almas. Pero ¿cómo vamos a cosechar almas si no se siembra, si no se hace la labor, si no se está arando los campos, si no se está sembrando? Entonces, así como es importante la siembra en la parte secular, en la parte física, asimismo de importante es la siembra de la palabra de Dios en las almas. Quiero compartirles también un glosario. Cuando nosotros hablamos de glosario, estamos hablando de palabras con su significado y con algún comentario. Y es muy importante que estemos bien familiarizados en esta materia de evangelismo con palabras claves. Y esas palabras que vamos a ver a continuación son palabras que encontramos en la lección número 1. Y es muy importante que cuando se nos pregunten qué es evangelio, pues nosotros sepamos responder con claridad qué es esta palabra, qué significa esa palabra evangelio. Se nos dice que la palabra evangelio es de origen latín evangelium, y esta a su vez proviene del griego evangelion. La misma está compuesta por dos vocablos, que significa bien, y angelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva, buena noticia o mensaje feliz. El evangelio, también recordemos lo que nos dice la palabra del Señor, que es poder de Dios para salvación. O sea que el evangelio es la buena noticia dotada del poder suficiente para cambiar la existencia de quien la recibe en su corazón. Hablar del evangelio es hablar de Jesús. Él es la buena noticia. Encontramos otro término que es evangelismo.
Ya sabemos qué es evangelio. Ahora, ¿qué es evangelismo? Pues se conoce como evangelismo el acto de predicar el evangelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. La evangelización es una función propia de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo. Es el acto de sembrar, escuchen eso, es el acto, evangelismo es el acto de sembrar la palabra de Dios. ¿A dónde? En los corazones de las personas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para recoger una cosecha de almas para el reino de los cielos. Encontramos otro término que es agricultura. Y se dice que la agricultura es el arte de cultivar la tierra. La agricultura es el conocimiento destinado a cultivar, a arar, a labrar la tierra. La agricultura contribuye a la sostenibilidad, seguridad y estabilidad del ser humano y cualquier otra especie. Además, aporta a la cultura y también a la economía, ¿no? Dependiendo como las regiones, podemos ver que sacan determinados productos, eso hace parte de la cultura, y también a la economía, pues eso mueve económicamente un país o una región. Entonces podemos ver lo que es agricultura, es el arte de cultivar y la importancia de la agricultura. Otro de los términos es la mies. ¿Qué será la mies? La mies es mucha. Pues la mies es el cereal cuya semilla se hace el pan, semilla que ya está madura para ser recolectada. Y también la mies significa el tiempo de cosecha de granos o tiempo de siega. En la palabra de Dios, la mies se refiere a la muchedumbre de gente convertida al cristianismo o prontos a su conversión. Entonces a eso se refería Jesús. Uy, la mies es mucha, o sea, es tanta la gente que se está convirtiendo o que están prontos a la conversión. Encontramos otro término que es obrero. La palabra obrero viene del griego ergates, significa uno que labora, ese es el obrero. Nosotros somos obreros del reino de los cielos, o sea que somos los que estamos laborando en el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 2:15, hay un texto que quiero traer a memoria muy importante y dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero, como ese que labora, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, un obrero en la palabra de Dios es uno que labora en la obra de Dios, uno que sirve, uno que ministra. Obrero no solamente es el pastor, obreros somos todos. En otras palabras, un obrero es aquel que tiene como profesión principal servir al Dios vivo. Todos somos llamados a servir al Dios vivo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y así como en nuestro cuerpo todo funciona, así todo cristiano debe ejercer su función, su servicio, su ministerio dentro de la iglesia. Los deditos, las uñas, los ojos, la nariz, todo tiene su función, porque cuando hay una partecita, hay un miembro del cuerpo que no funciona, pues eso dificulta a todo el cuerpo. Y así mismo pasa cuando en una iglesia, en una congregación solo sirve, está activo el pastor, está activo los líderes, pero el resto no está activo. Es como que una parte del cuerpo se adormece. Entonces es muy importante que reconozcamos que todos somos obreros, todos estamos llamados a laborar en la obra de Dios, todos estamos llamados a ejercer nuestro ministerio. Ministerio no es solamente pastorado, ese es uno de los ministerios. Ministerio significa servicio y todos somos llamados a servir para el reino de los cielos. Dice así: un obrero es, según lo que encontramos en 2 de Timoteo 2:15, un obrero es, primero que todo, diligente. ¿Sí? Recordemos que 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia. Le está diciendo al obrero, procura con diligencia. Entonces, un obrero es ¿qué? Diligente. O sea, un obrero es responsable. No saca excusas para servir a Dios. Un obrero es diligente cuando muestra esmero, interés, rapidez.
eficacia en la realización de su labor. No es aquel que es solamente diligente, rápido, eficaz en lo secular, en lo material, pero es perezoso, es lento, desinteresado, es tardo para lo espiritual. Lastimosamente hoy vemos mucho de eso, ¿cierto? Que para lo secular, para el trabajo, llueva, truene, cumplimos, ahí estamos, somos diligentes, pero para las cosas de Dios, para el culto, para el evangelismo, para una vigilia, para tantas actividades que nos aportan en el campo espiritual, a veces sacamos excusas, nos falta diligencia, nos falta ese interés, nos falta ese esmero, pero un verdadero obrero de Dios es diligente. Lo otro que nos muestra 2 de Timoteo 2:15 es que se presenta ante Dios aprobado. Colosenses 3:23-24 nos está diciendo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire, el obrero no busca ser reconocido, no busca ser recompensado, alabado, aprobado por las personas, sino que siempre busca ser aprobado, agradar, busca el reconocimiento de Dios, busca ese buen siervo fiel, no de los hombres, sino de Dios. El obrero aprobado no solo sirve cuando tiene cargos, y esto es muy importante. El obrero aprobado, el obrero real, verdadero, no solamente sirve cuando el pastor le dice: usted es el líder de, sino que en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, está ejerciendo su ministerio, está activo, está obrando en la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Su servicio no depende de cargos, no depende de títulos ni de posiciones. Pues como el pastor este año no me tuvo en cuenta en ninguna directiva, entonces pues yo me voy a quedar quieto. No, ese no es el obrero aprobado por Dios. El verdadero obrero de Dios está activo, cumpliendo su función dentro del cuerpo de Cristo, su rol, su ministerio, su llamado, con o sin títulos o posiciones. Un verdadero obrero es aquel que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que goza de buen testimonio en todo lugar, no solamente en la iglesia, sino también en la casa, en el trabajo. Cuando llega a la casa, el perrito no se esconde, no, sino que el perrito se alegra porque sabe que llegó un verdadero hijo de Dios y no le va a pegar una patada, no lo va a estrujar. Sus hijos se alegran, su esposo se alegra. ¿Por qué? Porque goza de buen testimonio, es un hijo de Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Es un hombre, es una mujer que honra a Dios con su testimonio, y no solo con sus palabras, no solamente hablar, sino que también hace. Es uno que ejecuta la palabra de Dios, que practica lo que predica. Es una Biblia andante. Ese obrero que no tiene de qué avergonzarse es una Biblia andante. Las personas que están a su alrededor, aquellos que no leen la Biblia, pueden leer la Biblia, pueden leer la palabra de Dios, pueden ver el amor de Dios, pueden ver el fruto del Espíritu Santo en ese obrero que no tiene de qué avergonzarse. También nos dice que usa bien la palabra de verdad. Se interesa por escudriñar cada día la palabra de Dios, siempre quiere aprender, conoce la sana doctrina, sabe usar, sabe aplicar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentar los desafíos de la vida. Ese es el verdadero obrero. También encontramos otro término muy importante que tengamos claridad, y es sembrador. Y se nos dice que el sembrador es aquel que siembra. En otras palabras, es el difusor de la semilla, el que está colocando la semilla. Se nos dice que esa palabra sembrador proviene del verbo latino seminare, que significa semilla. De esa raíz también se deriva satire, que significa sazón y desazón. Nosotros, los sembradores del reino de los cielos, damos sazón. ¿Con qué damos sazón? Con esa semilla que es la palabra de Dios. ¿A dónde? En esos terrenos que son los corazones de las almas
que necesita de Cristo. En la parábola del sembrador que encontramos en Mateo 13, 1 al 9, encontramos varios factores y es la semilla, el terreno y el sembrador. Mire, nosotros tenemos la mejor semilla, que es la palabra de Dios, pero hace falta encontrar buenos terrenos y también hace falta buenos sembradores. Otro término muy importante que me llamó muchísimo la atención y muy aplicativo es arado. En la agricultura, antes de sembrar, el obrero debe hacer algo, y es que labrar, arar la tierra, o sea, abrir surcos en la tierra, remover el suelo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ablandar la tierra. Se dice que con este procedimiento se puede obtener muchos beneficios, como lo es una mejor filtración del agua en el suelo y un mejor desarrollo de las raíces de las plantas. Arar el evangelismo sería esa amistad, esa empatía, esa compasión, ese interés que nosotros mostremos por las personas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente sembraba, sino que Él también, ¿qué? Él araba la tierra, Él se involucraba con las personas, Él conocía la necesidad. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que los niños corrían hacia Él. Cómo era tanto que Él araba los terrenos, que Él araba sus corazones, que las personas sentían ese aprecio, esa alegría por verlo. Ese es el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo. No solamente ir a sembrar, y eso estamos muy acostumbrados a hacerlo, que vamos, tocamos la puerta y sembramos la palabra de Dios, pero resulta que no hemos arado esos terrenos, esos corazones, y una de las maneras más efectivas de ganar almas es primero arar, es primero hacer una amistad con esa persona y luego ir sembrando la palabra de Dios. Lucas 9:62 nos dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Para que la actividad de arar tenga éxito, el obrero debe caminar en línea recta sobre el suelo. Estos surcos derechos no se logra mirando hacia atrás. ¿Qué es lo que necesita la persona? Necesita mantenerse enfocada en lo que está haciendo para no correr el riesgo de salirse de la línea y pues que sus arados le queden desordenados. Esto nos lleva a meditar en lo que la palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que tener un enfoque, saber cuál es nuestro enfoque y tenerlo ahí. Y una vez que nosotros como obreros comencemos ese trabajo de arar, enfoquémonos en las almas y enfoquémonos en terminar lo que empezamos, porque muchas veces se siembra la palabra, pero se desiste, no se sigue cuidando y la agricultura es un proceso de siembra, de cuidado, de abono, de riego, para que se pueda llegar a la meta que son la cosecha, que son ver los frutos, ¿no? ¿Cuántos terrenos dañados por el trabajo inconcluso de obreros? ¿Cierto? ¿Cuántas cosechas se pierden porque quizás no hubieron buenos obreros? Y lo mismo pasa en el evangelismo. ¿Cuántas almas desanimadas por la mediocridad de los obreros? Muchas veces se inicia una labor, una célula, un programa de evangelismo, pero se pierde el enfoque, no se persiste, no se vive el proceso y pues esa cosecha se pierde, esas almas retroceden. Entonces nosotros no somos de los que iniciamos y dejamos tiradas las cosas, no. Somos de los que iniciamos y terminamos la carrera con éxito. Esta sería la explicación de la clase número 1. Ustedes tienen sus cartillas. La tarea es leer la lección número 1 y sacar un resumen en sus cuadernos. Más que un resumen es plasmar lo que ustedes entendieron, sus investigaciones también. Si encuentran alguna palabra que no la entienden, pueden también copiar el significado y después de esto realizar las preguntas concernientes a la lección
número 1. Cualquier duda, cualquier inquietud, saben que pueden comunicarse conmigo. Recuerden que estuvo con ustedes su profesora Adriana Ospina. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera.